¿Qué tiene de histórico el sistema histórico? Aunque la primera impresión indicaría que una pregunta de este tipo es absurda o tautológica, suena a preguntarse qué tiene de tomate la salsa de tomate, creo que en este caso es completamente pertinente y de hecho que se formule la pregunta revela un caso de estupidez intelectual. Para ser más preciso, mi estupidez intelectual. El caso es que llevo tanto tiempo trabajando en el contexto de la teoría general de circulación del trabajo y más recientemente de la dinámica transferencial del sistema histórico, que la referencia a un marco teórico sistémico y estructuralista ha dejado en el plano de lo presuntamente evidente relaciones intelectuales que no lo son, que no tienen por qué serlo en lo absoluto, para quienes vengan de otro campo, de otra tradición sociológica, de otra manera de articular el pensamiento sobre lo social o sobre lo histórico. Además, este marco teórico, sistémico, estructuralista, se ha venido desarrollando a través de tópicos conceptuales entre muy y bastante ajenos a la teoría sociológica tradicional, a su lenguaje, a sus modos de expresión. Teoría sociológica con la que constantemente cotejo las nuevas propuestas, digamos, pero que no siempre se hace explícita la referencia. Y la consecuencia es que el lenguaje utilizado suena en ocasiones extraño y poco afectado de historicidad. Eso ocurre con expresiones que ya uso muy frecuentemente, como campo tensorial, área de convección, el propio elemento básico de la transferencia de tensión. Incluso en la idea de contenido histórico de información, lo histórico no aparece directamente porque no hace referencia a eventos, procesos propiamente históricos, sino al carácter fundamentalmente histórico, cultural de ese tipo de contenidos. Entre otras expresiones que también son extrañas, también por la metodología de construcción conceptual, muchas veces no aparece con claridad la historicidad. Teniendo en cuenta todo esto, cuando una investigadora inteligente e interesada además en la propuesta recorre páginas y páginas de teoría y no encuentra esas relaciones conceptuales entre lo teórico y lo histórico que yo creía o me figuraba evidentes, y además me interpela con crudeza al respecto, me da la oportunidad, por un lado, de confesar esa estupidez y tratar de ponerle algún remedio, si es posible. Consideremos que la relación entre sociología e historia como áreas de estudio ha sido tradicionalmente tensa y problemática, aunque es intrínsecamente enriquecedora para ambas disciplinas, o para ambos campos más amplios de lo histórico y del área de las humanidades, por decirlo así. En general, a la historia como disciplina le molesta la liviandad empírica de las ciencias sociales en términos de mediano y largo plazo. Por su parte, a la sociología le complica la obsesión por el detalle histórico que impide la reconstrucción, por ejemplo, de procesos generales como tales, porque implican una abstracción o una serie de procesos de abstracción. Por eso la existencia de historiadores o sociólogos que sean queridos en ambos lados del río es bastante escasa, al menos en lo que hace al desarrollo de la teoría más general. Quizá otro sea el panorama en teorías más particulares. No podría afirmarlo con precisión ahora. En lo personal, considero que el conocimiento propiamente histórico, aquel basado en la documentación, en el análisis de evidencia material, fósil, arqueológica y demás aspectos de investigación, del arsenal técnico que existe, es un nutriente indispensable para la sociología,
que debe ser producido además por personas idóneas, dedicadas a la producción de conocimiento histórico. Normalmente la persona dedicada a la sociología no está preparada para producir conocimiento histórico propiamente dicho. Cuando me enfrento a teorías generalistas o especiales en sociología que omiten las trayectorias y los contextos históricos de sus objetos de estudio y también de sí mismas, primero que es un claro indicio de predominio ideológico, cuando pasan estas cosas tiendo a considerar que estas teorías se desarrollan con problemas de base, que me invitan a poner en duda cualquiera de sus conclusiones o desarrollos argumentales, que por lo demás pueden ser muy buenos. El caso es que sin el sustrato histórico hay un amplio espectro de cuestiones que se completan con presunciones de realidad, facticidad y validez que son, como dije, completamente ideológicos o bastante ideológicos. No quiero ser demasiado taxativo con cosas que no son realmente mi espacio de estudio habitual o principal. Y además sirva esta sentencia como amorosa crítica y homenaje a Habermas, por cierto. Me refiero a esa falta de historicidad que a veces tiene su enorme obra, que me influyó tanto. Por otra parte, entiendo repito, ¿no? Que no sé lo suficiente de esta relación entre sociología e historia como para ponderar la cuestión y brindar una opinión completamente fundamentada de lo que debe ser una relación correcta, sana y equilibrada entre ambos campos. Y con esto me refiero lo más útil posible para el desarrollo de nuevo conocimiento. No obstante, sí sé que es en el análisis de la historia efectiva en donde pueden cotejarse las formulaciones teóricas y los modelos de análisis de lo social. Si la teoría sociológica no funciona en la historia, no funcionará en ninguna otra parte, con la posible excepción de la construcción de sofismas políticos o publicitarios, o con miradas de muy corto plazo que sirvan a la transformación, a la alimentación de procesos de trabajo muy interesados también en lo puntual, que no es por supuesto el caso de la teoría con la cual yo trabajo. Lo histórico es en esta instancia el sedimento empírico, el espacio en el cual el discurso teórico debe terminar por encontrar su sitio y medir su grado de ajuste a la realidad. Cuando hagamos una contrastación de hipótesis, no imagino que pueda ser en un contexto que no sea histórico, porque la experimentación de laboratorio nos está vedada por las características de la disciplina sociológica. El problema aquí consiste en que la relación evolutiva entre historia y ciencia social es dialéctica, es covariante. Una nueva perspectiva teórica promueve también una nueva perspectiva histórica, o al menos una nueva interpretación histórica del mismo sustrato material, y también a la inversa, de modo que la historia efectiva de la relación entre sociología e historia es un terreno inherentemente fluctuante y resbaladizo. Recuerdo, por ejemplo, siempre la preocupación de Karl Marx por lo histórico y sobre todo, por ejemplo, en textos como Formaciones sociales precapitalistas, pero recuerdo también la crítica de un historiador como Hobsbawm a ese mismo texto, a esa misma manera de ver la realidad, con tantos matices comtianos todavía, ¿no? Que implican también una reformulación, si no de la teoría base en este caso, sí de las conclusiones inmediatas, por ejemplo, acerca del origen de la burguesía o de las clases dominantes en el capitalismo inglés, ¿sí? Que es modelo de Marx en lo económico, es decir, si está basado en algún capitalismo, el capital para pensar y desarrollar los conceptos está pensado sobre el capitalismo inglés.
Y en este sentido, un cambio de perspectiva histórica, como puede afectar, por ejemplo, al proceso de acumulación originario del capital, del capítulo 24 del Capital, del primer tomo, unas correcciones importantes como las de Hobsbawm a ese relato implican también poner en duda algunas de las conclusiones a las que puede llegar la propia teoría, incluso de algunos conceptos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la lucha de clases entre burguesía y estamentos o estratos feudales, que en Inglaterra no mostró exactamente esa dinámica. Entonces, la correlación es importante porque al mismo tiempo está claro que la perspectiva original de Hobsbawm para mirar la historia inglesa fue la perspectiva teórica aportada por el marxismo. En términos más generales, en materia, por ejemplo, de reflexión epistemológica, esto revela un aspecto importante de las disciplinas científicas que debe tratarse con algún cuidado porque importa acá. Es el aspecto de la proyección y la previsibilidad de los resultados de la observación. Se supone, quizá en el marco del positivismo objetivo que de alguna manera todavía es predominante, que una buena teoría científica no solo debe ser capaz de describir procesos de manera precisa, aunque el constructivismo diga que los haya construido antes, ¿sí? Los procesos deben verificarse, ya digo, en la historia y describirse de manera precisa, completa. ¿Sí? No pueden quedar cosas importantes por fuera. Y rigurosa. ¿Sí? Debe ajustarse el discurso a lo que se está diciendo. Pero también se supone que se debe ganar la capacidad, precisamente para ganar control sobre el proceso, se debe ganar la capacidad, decía, de construir especies de silogismos, con perdón por la liviandad lógica, silogismos en los cuales, para ciertas condiciones iniciales, más o menos controladas, al menos conceptualmente, se verificarán ciertas consecuencias previsibles. Esta es la base de lo que se conoce por experimentación. Y también como mecanismo principal para poner a prueba las hipótesis y conjeturas. Es la determinación o construcción de una regularidad observable en un contexto de variables, por decirlo así, estabilizadas. La experiencia general de la ciencia indica que esto es cierto, en realidad, solo en periodos acotados de tiempo, y en la aplicación de una teoría particular, o por lo menos en el marco de un paradigma particular, ya que una de las características adicionales del pensamiento científico es la de poner a prueba constantemente no solo los conocimientos tenidos por establecidos, sino las propias formas del acto de conocer. A esto se agrega que el desarrollo de nuevas tecnologías de observación, que pueden venir de campos muy distantes, genera nuevas formas de experimentación, que con toda probabilidad redundan en la necesidad de recomponer o cambiar los sustratos teóricos porque presentan objetos potenciales de estudio con comportamientos o naturalezas muy diferentes a las observadas previamente. Piénsese, por ejemplo, en el impacto de la óptica en las ciencias biológicas. Cuando pudo observarse la realidad aumentada, hubo que pensar de vuelta la realidad biológica. Por eso decía, obliga a recomponer o cambiar a la larga o no tan a la larga los propios sustratos teóricos. En cualquier caso, la cuestión de la previsibilidad continúa vigente y ha sido considerada esta cuestión erróneamente, en mi opinión, un déficit de las ciencias sociales. Y creo que es un error porque, por el contrario, la aplicación del conocimiento sociológico o social en general reconoce numerosos éxitos en la construcción de regularidades, de expectativas de observación que realmente se vieron satisfechas, digamos, de previsiones satisfechas por la experiencia, con la salvedad permanente de que, nacida en la modernidad, la sociología me refiero, la alta dinámica de cambio de las sociedades modernas y contemporáneas y el siempre extenso número de variables intervinientes en casi cualquier proceso y variables que no pueden excluirse,
Bueno, son cuestiones que no solo dificultan enormemente la tarea, sino que hacen obsoletas rápidamente a las propias construcciones de sentido, que no sean muy generales. Las teorías especiales en ciencias sociales tienen corta vida, aunque a veces se repliquen por, bueno, operadores pseudo teóricos no demasiado, ¿cómo decirlo?, preparados para cambiar sus perspectivas de observación. Y en este sentido, claro, son construcciones de sentido demasiado débiles para perdurar, pero para perdurar como medios de producción de datos que permitan trabajar con la realidad observable. Los datos que llegan a producir ya no son útiles en este sentido para realidades que han venido cambiando. De hecho, el principal aliciente para mí en materia de investigación teórica fue encontrar profundas discrepancias entre lo que la teoría sociológica, vamos a decirle clásico, tradicional, proyectaba como tendencias del cambio social y la observación de las condiciones empíricas presentes en la historia efectiva. Las cosas no salieron exactamente como la teoría clásica había advertido y de alguna manera prometían que ocurrirían. La posible excepción entre los grandes clásicos, bueno, es Durkheim, tal vez Simmel, lo fue Spencer un tiempo, curiosamente. Pero esto es quizá porque su base efectivamente histórica de desarrollo es también excesivamente general. El libro de Durkheim, El suicidio, tampoco ha sobrevivido a la prueba del tiempo. No aplicaríamos hoy las mismas categorías para investigar el suicidio en Francia que las que usaron, entiendo que Durkheim, pero también Marcel Mauss, ¿no? Claro que no es siempre necesario procurar un cambio completo de las perspectivas teóricas para superar los problemas de la teoría precedente. En mi caso ocurrió que la que se estrelló contra la realidad, por lo menos en mi opinión, fue mi teoría más querida, la teoría crítica de la sociedad, lo cual incluía no solo a Marx, sino a la escuela de Frankfurt, a Lukács, a Gramsci, a Lenin, a Luxemburgo. Toda una serie de autores y líneas de pensamiento crítico de primerísima línea, bueno, cuyas previsiones no se habían verificado y que decidí que, bueno, sería interesante indagar teóricamente por qué quizá la teoría había fallado. Pero, sin embargo, no es culpa de esta tradición que uno haya ido a lugares un poco extraños a buscar respuestas o a buscar en realidad nuevos problemas de investigación. En cualquier caso, siempre es divertido jugar con las conjeturas y ponerlas a prueba. Y algunas personas dedicadas a la ciencia básica somos más juguetonas que otras. Más serias, que están más preocupadas, digamos, por la calidad del termómetro que por los misterios de la temperatura. En cualquier caso, cualquier teoría científica, por exitosa que sea, por sólida que parezca en un momento dado, no solo no puede permitirse el lujo de considerarse definitiva o eterna, porque eso es lo que hace la ideología, sino que nunca puede considerarse completamente original. Nada es completamente original, sencillamente porque sus desarrolladores son cualquier cosa menos seres originales. Cualquier construcción de sentido está situada en un mundo de observaciones previas, mediadas por las teorías o las formas de pensar preexistentes, por el lenguaje, pero me refiero en el sentido de Wittgenstein, de conglomerado de juegos en el lenguaje, que son siempre preexistentes. Y entonces nada puede ser en este sentido completamente nuevo bajo el sol, ni siquiera el sol. La mente de la persona científica, como la de cualquier persona, es parcial y está históricamente condicionada. Es histórica en el sentido de ser un fragmento de los contenidos cognitivos de su tiempo, que son parte de los contenidos históricos de información. Esta condición me parece importante no solo porque se aplica a todos los campos de la experiencia cognitiva, de la teología a la física cuántica, supongo que también en la estética,
sino porque revela a su vez la naturaleza histórica, la entidad histórica contextualizada de todo discurso científico o filosófico, es decir, interpretativo, interpretante de la percepción de realidad que se tiene, y en buena medida también constructivo de ella. Esta última apreciación epistemológica, de raíz entiendo que todavía es claramente kantiana, me sigue pareciendo relevante. Cuando tratamos con marcos teóricos, tratamos con discursos coherentes y rigurosos, en general, que describen la experiencia, pero que no son la experiencia en sí. Son modelos descriptivos que permiten desarrollar y eventualmente alterar procesos de trabajo materiales o intelectuales que son de interacción con la naturaleza o la realidad. La confusión, es cierto, suele presentarse porque la praxis de la ciencia, considerando la complejidad de los discursos con los que se debe trabajar, es profundamente absorbente porque es muy demandante en términos de los recursos intelectuales que cada operador científico tiene que poner en ese sentido. Y entonces está claro que en la praxis muy pronto olvidamos que solo tenemos modelos interpretativos provisorios de la realidad y casi ninguna certeza absoluta sobre ella. Se atribuye, o tal vez sea verdad, que Einstein dijo que su famosa equivalencia, energía igual a masa por la velocidad de las ondas electromagnéticas al cuadrado, podía tratarse solamente de un fenómeno local. Y en este sentido es poner en términos de relatividad la ecuación que era bastante absoluta en esas teorías de la relatividad. Pero en el campo de la ciencia social, poniendo como ejemplo uno de los casos siguen siendo más interesantes de uso de lo histórico en materia de teoría sociológica, vemos que en el concepto marxista de materialismo histórico se trata, sobre todo, ¿no?, de sostener la teoría sobre el pilar de la necesidad histórica. Pero esta necesidad histórica es la de la reproducción de las condiciones materiales que permiten al hombre, en el discurso de Marx, seguir con vida. Y en este caso no es necesario describir un punto concreto de la historia efectiva. El principio materialista histórico es válido para cualquier tiempo y lugar en el que exista cierta división del trabajo. ¿Por qué? Porque la reproducción de esas condiciones que permiten al hombre seguir con vida se da en relaciones sociales que son necesarias e independientes de la voluntad de las personas. Y en este sentido hablo de que exista cierta división del trabajo. Es decir, cierta codependencia entre series de trabajos y acciones diferenciadas y complementarias, lo cual supone que aunque todos los sujetos estén formados de la misma manera, sus prácticas serán diferentes, pero también coordinadas entre sí. En cualquier tiempo y lugar de orden histórico existirán relaciones de producción, necesarias e independientes de la voluntad de los integrantes de dichas relaciones. Y no es solo porque cada persona como organismo depende de lo que se produzca en esas relaciones, sino porque la propia persona es resultado de ciertas relaciones sociales de producción, que son históricas, mucho antes que de medios de consumo que satisfagan necesidades, porque lo que transferimos a la realidad social es lo que la propia realidad social nos permite tener y de alguna manera procesar. Hay cambios, sí, pero hay cambios sobre cierta base histórica precedente. Esto está claramente afirmado en la teoría marxista original. No fue cambiado básicamente por la teoría marxista posterior, está presente en Durkheim y en definitiva con, por ejemplo, el uso del contexto histórico en Weber, el uso efectivo que hace al margen de lo que diga en sus principios teóricos, también en este otro discurso se verifica de alguna manera lo que estoy diciendo. Entonces, todo esto se refleja en los modos de interpretar esas mismas condiciones materiales, que es, por ejemplo, de donde surgen la teoría marxista de la ideología y, bueno, sus posteriores herencias y críticas.
pasando, bueno, sí, por la escuela de Frankfurt, pero los aportes posteriores, por ejemplo, realmente críticos como los que pueden ser el pensamiento de Althusser, sí, y más actualmente y más confusamente de Zizek, etcétera, etcétera. Hay un mundo de autores que reflexionan sobre la ideología, pero trazo esa línea porque, bueno, porque últimamente estuve pensando en esa línea, nada más. Ahora bien, y ya entrando en la respuesta a nuestra pregunta de partida, ¿qué tiene de histórico el sistema histórico? Una diferencia importante respecto de esta perspectiva clásica es que los contenidos históricos de información presentes en cada sistema histórico no están orientados a la sustentación de las personas en tanto componentes orgánicos, sino a la propia replicación de los contenidos históricos, en donde dicha sustentación orgánica, lo que en Marx era la reproducción material del ser humano, esta sustentación orgánica es una condición emergente. Contenido de información es el modo de organización de la materia y la energía que están presentes y que circulan en un sistema. Y son propios y características de cada tipo de sistema. El sistema histórico no es el mismo contenido orgánico. Se empotra en el contenido orgánico y reconfigura el resultado, así como el contenido orgánico reconfigura los compuestos orgánicos y estos a su vez reconfiguran la disposición de los átomos. En el contenido de información y su circulación por el campo tensorial, no es necesario separar lo material de lo simbólico, porque lo simbólico es igualmente material en tanto es desplazamiento ordenado de tensiones. Y esto abre una amplia brecha teórica entre esta perspectiva y el desarrollo del materialismo histórico que, entiendo, merece ser explorada. Porque el sistema histórico posee un campo tensorial de circulación que es evolutivo y adaptativo, una de sus características, que está empotrado en las condiciones evolutivas y adaptativas de la especie humana, pero que desarrolla nuevas capacidades de interacción con el entorno a partir de una cualidad particular predominante, la fragmentación y coordinación de sus contenidos de información. Esto que se llamaba división del trabajo y que es fundamental también en las teorías de Marx y de Durkheim. Esto quiere decir que, a diferencia de otras formas de organización gregaria en diversas especies animales, derivadas de tensiones instintivas, pues también son sistemas empotrados en otros sistemas, el sistema histórico fragmenta los procesos de trabajo, no solo para incrementar la sinergia de los mismos, aumentar la productividad, sino para configurar una serie de relaciones específicas de circulación del trabajo respecto del entorno y también respecto de los propios cuerpos humanos, que le permiten percibirlo y percibirlos e interactuar con él y con ellos de manera nueva, ¿sí? Más rápida, más versátil y más eficiente, en el sentido que puede experimentar, puede probar formas y corregir errores, que de la manera que tienen la mayor parte de los seres vivos, que es simplemente utilizando su memoria orgánica. Y bueno, ¿y qué tiene esto de histórico? Precisamente que esos procesos de trabajo, percepción e interacción, emergen de esta lógica de funcionamiento y no pueden emerger de otras. No emergen del sustrato orgánico, sino de la existencia de contenidos históricos de información. Son siempre culturales, son siempre sociales, son siempre históricos. Y aunque se expresan a través de organismos vivientes, son propiamente históricos en la medida en que no pueden reducirse a ningún otro contenido de información. Por eso cuando hay observadores que desde la biología o del pensamiento biológico tratan de reducir todo pensamiento a la lógica neurológica, a la lógica de la neurología, van a fallar miserablemente porque los contenidos de información que constituyen lo social, lo histórico, lo humano, ¿sí? Vienen de otro lado, de otra estructuración. En el sistema histórico, lo histórico es una cualidad de configuración física, además, y funcional de su propia información, que el propio lenguaje clásico de la sociología
confundió con los fenómenos orgánicos o biológicos que son su sustrato, en conceptos como reproducción, organicidad, adaptación, incluso el de función, que es tan amplio, bueno, y algunos otros. Estos son los principales. En todo caso, entender que como sistema físico, el sistema histórico tiene características peculiares, particulares y exclusivas, entiendo que es un salto cognitivo importante y que, bueno, con el paso del tiempo estoy cada vez más convencido que hay que dar. Pero no solamente en el sentido durkheimiano de reforzar las cualidades de la ciencia social como ciencia autónoma, no considero que sea un valor positivo para la ciencia esa separación completa de campos. Sí que existan trabajadores intelectuales especializados dentro de cada campo, eso es inevitable y necesario en la lógica de funcionamiento, es parte de la propia división del trabajo dentro de cada campo, pero la inter y transdisciplinariedad también son valores cognitivos importantes, me parece, como técnica de construcción de objetos de estudio, de problemas de investigación, da para una discusión epistemológica más profunda. Y en todo caso, cuando nos encontramos con estas dificultades, nuevamente la historia como disciplina viene en nuestro auxilio. Porque sin importar las diferencias de perspectivas, de ideologías, de métodos, la historia describe los fenómenos derivados de esta configuración particular. No describe otras cosas. Porque el discurso histórico es inherentemente la narración y la interpretación de actividades sociales. Así que incluso aunque se imponga la idea neurosocial de que todas las ideas tienen su origen en la mente, como si fuera una unidad autónoma, el caso es que importan cuando tienen expresión histórica, social, en las interacciones. Así que muy poco dice su origen de su efecto práctico en la realidad. En particular, es interesante esto en términos comparativos, en donde el mismo fenómeno orgánico, natural, como comer, dormir, fornicar, excretar, pero también otros aspectos complejos como los sentimientos, las sensaciones, el temor, el afecto, el interés, la curiosidad, solo pueden describirse según sus cualidades históricas. Los modos y formas que adquieren en cada sistema histórico o cultura particular, que es cuando la historia se viste a veces de etnografía, pero sigue siendo el campo de observación de, para decirlo en lenguaje un poco más clásico, de relaciones sociales que funcionan con independencia de los organismos que las componen. Por supuesto, la sociología no ha sido ciega a esta circunstancia. A pesar de cierta insuficiencia teórica en su observación, por eso seguimos trabajando en teoría, las vertientes más cercanas a la antropología lo han comprendido con bastante amplitud. De hecho, considero mi trabajo actualmente como un campo híbrido entre las ciencias sociales más generales, sociología, antropología. También está muy presente, hay que decirlo, en la sociología del conocimiento, que tiene ya larguísima y fructífera trayectoria, aparte Mannheim, Berger y Luhmann, bueno, no es cuestión de hacer una lista de autores. Basta con repasar la historia, quiero decir, de la sociología del siglo XX y ver que está presente. Y también en muchas expresiones de sociologías más particulares, de la sociología, digamos, de la cultura, incluso cuando no se denominan a sí mismas sociología, como ocurre con teorías estéticas, estudios religiosos comparados, incluso análisis puntuales militares, políticos, económicos, me refiero a los estudios interpretativos más amplios. Norbert Elias sostiene en algún lugar, o al menos sugiere, y creo que con bastante razón, que el estudio de cualquier circunstancia histórica puede contribuir a comprender otra. Precisamente, aunque esto no lo resuelve la teoría que maneja Elías, porque se pueden comparar diferentes expresiones de los contenidos históricos de información en términos teóricos, en cuanto desarrollan diferentes procesos de trabajo, pero con lógicas sistémicas y estructurales de funcionamiento que tienen al menos analogía funcional. Algo similar ocurre con los análisis arqueológicos que caracterizan o
pretende Foucault que caracterizan rasgos de su trabajo, o incluso los estudios empíricos de Bourdieu, Passerón, esos que son tan habituales en los estudios iniciales en sociología, cuando se quiere ver un buen ejemplo de investigación empírica aliada al desarrollo de teoría. Las características comunes de los contenidos de información, en el caso de la teoría con la que trabajo, es lo que permite la práctica comparativa, tal como ocurre entre diferentes átomos o compuestos, aunque las dimensiones y variables comparadas son muy diferentes. Y se trata siempre con sistemas de muy alta complejidad. No me refiero a las sociedades humanas. Ya no es muy difícil encontrar sistemas de simples, por la sencilla razón de que si vamos a tratar con sistemas simples no necesitamos ciencia de calidad. La perspectiva que aquí se presenta no deja de tener cierto impacto incluso en áreas anexas, los procesos de particularización, de objetivación, de individuación, espacios de reflexión ocupados por la psicología social e incluso por escuelas y autores que navegan entre lo psicoanalítico y lo sociológico. Pienso Marcuse, Fromm, Lukács o Zizek como ejemplos, ¿no? En todo caso, mi principal preocupación en esta exposición es aclarar y declarar que la perspectiva que desarrollo no está en lo absoluto reñida con la historicidad de los fenómenos sociales. Por el contrario, intenta darle un fundamento a la dinámica de esa historicidad. Como lo intentaba hacer la teoría marxista, como lo intentaba hacer de alguna manera, si no en términos teóricos, sí la perspectiva sociohistórica weberiana, como lo entendía también, no sé, la división del trabajo en Durkheim, ¿sí? que pensaba en términos evolutivos. Dinámica de una historicidad que permita a su vez comprender e interpretar sus alternativas evolutivas y adaptativas. Sin embargo, entiendo claramente que el espacio conceptual, el lenguaje que suelo utilizar, vuelvo a esto, parece más cercano a las formas duras de las teorías sistémicas, las que se reconocen a sí mismas como teorías de sistemas, pero incluyendo aquí con cierto cuidado a Luhmann, a fragmentos porque la obra es muy grande, del propio Habermas, no porque tenga fragmentos sueltos ni nada por el estilo. También en algún grado, quizá esto sea sorprendente o quizá demasiado arriesgado decir, a Gertz, a Mead. Es algo como ocurría con la cuestión de la epistemología, es algo que requiere mayor atención, porque el espacio de referencias es quizá demasiado amplio y no quiero de ninguna manera que parezca que pretendo instalar la idea de tener una teoría total de los fenómenos históricos. Nada más lejos de mi intención. La idea es construir un camino alternativo que sea útil. Puede fallar. En todo caso, muchas veces el lenguaje, la forma de estructurar la argumentación en realidad, está más cercano a estas formas que a las teorías más amadas, más queridas, que rápidamente nos introducen en la crítica del modo en el que las estructuras históricas predominantes afectan a las personas y a las poblaciones. Mis preocupaciones originales, como las de muchos investigadores en ciencias sociales, son éticas y no las abandoné, pero a veces la preocupación por la sociología induce a cambios en este sentido. Pero retornando al modo del enfoque, el caso cierto es que muchas lecturas sistémicas enfocadas en obtener resultados próximos, algo que muchas veces consiguen, porque son eficientes productoras de objetos de estudio y vías de análisis, naturalizan en alguna medida y velan asimetrías sociales, intereses y conflictos. Otro tanto acontece con las perspectivas basadas en el estudio de la conducta, que aunque parece una orientación individualista, en realidad trabajan con tendencias y regularidades históricas. No es eso en lo absoluto, reitero, la intención aquí, sino contribuir a la construcción de una teoría sociológica más amplia y que resuelva ciertos problemas y errores de cálculo y previsión
precisamente para poder atacar a través de la construcción de estos problemas sociológicos nuevos los problemas sociales de siempre. No estamos apuntando a decir que no existen los problemas sociales, sino a implementar una teoría que, a diferencia, tal como lo entendemos, del anterior, sí permita buscar vías eficientes de solución. Lo que no puedo negar es que, en comparación con perspectivas interpretativas basadas en prescripciones morales y éticas, ideologías que a su vez se ocultan a sí mismas como ideologías, la dinámica transferencial de los contenidos históricos de información presenta realmente un aspecto frío, mecánico. Esto es resultado de utilizar determinadas herramientas intelectuales, claro, pero también de cierta obsesión por la mensurabilidad, por la cuantificación y la correlación de magnitudes, que es algo que acecha mis pensamientos. No obstante, nada de esa mecánica frialdad intenta desplazar del centro de atención que mi interés principal es también ético. Decidí profundizar en el análisis teórico porque la teoría más general de la que disponía en mi niñez sociológica no condujo a la posibilidad de crear un mundo mejor o más justo, más equitativo, siquiera más sustentable. Y siento una triste presión que proviene de la certeza que no solo el sistema global es profundamente injusto y nocivo, tóxico, sino que está alcanzando aceleradamente sus límites de sustentación. De esta manera, las herramientas que pretendo contribuir a crear quieren ganar control sobre el fenómeno histórico, para controlar al menos los efectos nocivos de su despliegue. Ver si ganamos control sobre lo que entendemos nos están llevando a nuevos desastres, porque no han faltado desastres en la historia de la humanidad. Entendiendo a su vez que la existencia de estos contenidos históricos de información del sistema histórico en sí le ha dado enormes ventajas a la humanidad como especie, pero que a su vez ha deparado muchísimo sufrimiento y destrucción, ¿no? De lo que ellos mismos han creado, porque en esta perspectiva incluso la conciencia, la manera de sentir nuestra realidad personal, de experimentar lo que nos causa felicidad o tristeza, es parte de los contenidos históricos de información. Son resultado de una instancia de un sistema histórico. En definitiva, espero haber aclarado aquí cómo y en qué sentido el concepto de sistema histórico se conecta con su historicidad.